Bueno, por sintetizar, porque más o menos yo creo que está todo explicado, decir que yo situaría la reunión en tres partes o en tres bloques, ¿no? Una, la que básicamente ha consistido en la presentación de los términos del ANC, que suscribimos Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPIME la semana pasada, donde le hemos explicado un poco al presidente del Gobierno la lógica que subyace detrás de este acuerdo, que fundamentalmente es una lógica de incremento de los salarios y con particular intensidad de los salarios más bajos. Por tanto, pues bueno, hemos descrito un poco la parte final de las negociaciones y, como digo, la lógica de este acuerdo. Una segunda parte en la que hemos instado al Gobierno a tomar medidas de carácter legislativo que son necesarias para hacer viable y posible este acuerdo, el desarrollo de este acuerdo. Hacía Pepe Álvarez referencia a alguna de ellas. Si fuéramos capaces de trasladar al conjunto de los convenios colectivos de España el salario mínimo de convenio de 14.000 euros o la subida del 2+1 en el conjunto de los convenios colectivos, hay un montón de empresas que licitan, que conciertan con la administración pública, cuyos incrementos salariales están mediatizados hoy en día por la ley de desindexación salarial, que hace que solo sea posible la revalorización de los salarios en los mismos términos que el Boletín Oficial del Estado recoge para el personal de la función pública. Y, por tanto, necesitamos salir de ese constreñimiento de la ley de desindexación para que todo este esquema de subida salarial de los salarios más bajos pueda tener un recorrido, ¿no? Por tanto, el Gobierno puede y debe hacer cosas para la efectividad de este acuerdo salarial en todo el aparato productivo. Y luego ha habido una tercera parte que yo diría que es la destinada a dar un poco cuerpo, esqueleto, esquema al modelo de diálogo social tripartito que tendríamos que desarrollar en los próximos meses, ¿no? Y que pasaré a definir muy brevemente porque más o menos, como digo, Pepe ya lo ha enunciado, ¿no? En breves fechas nos vamos a reunir para abordar distintos temas, donde en efecto hay que distinguir las medidas que se pueden tomar en el corto plazo y las medidas que se tienen que orientar en el largo plazo. El Gobierno pone encima de la mesa una necesidad que compartimos y es una reformulación en profundidad del Estatuto de los Trabajadores, lo que ellos denominan el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Bueno, Comisiones Obreras está dispuesta a abordar ese debate, no solo está dispuesta, sino que pensamos que es pertinente. Veníamos diciendo desde hace tiempo que las reformas laborales hay que derogarlas por elevación, es decir, que no hay que volver a la legislación del año 2008 o 2009, sino a una legislación mucho más acorde con los tiempos que vivimos, pero que sea una legislación que garantice los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que garantice, sobre todo, el equilibrio en las negociaciones entre empresas y trabajadores y trabajadoras. Por tanto, estamos de acuerdo con abordar ese debate, pero no va a ser un debate simple. Una reformulación del Estatuto de los Trabajadores no se arregla ni en un mes ni seguramente en 6. Y seguramente incluso los tiempos que pueda tener esta legislatura van a ser tiempos justos para una obra de ese calibre, ¿no? Por tanto, estando dispuestos y dispuestas a abordar ese debate, sí hemos planteado al Gobierno la necesidad de tomar medidas en el corto y en el medio plazo. España necesita un plan de choque contra la precariedad del empleo. Y España necesita un plan de choque contra las situaciones más extremas que sufren particularmente las personas jóvenes y muchas mujeres trabajadoras de este país, ¿no? En el ANC, en el anexo del ANC, se recogían ya algunas de las medidas que pensamos que se pueden impulsar en el corto plazo para hacer frente a esta situación de precariedad y de bajos salarios. Y la renovación del artículo 42, garantizar que cualquier empresa que externalice una actividad tiene que pagar unos determinados convenios colectivos, nos parece que es una medida que hay que abordar ya. Hay que abordar en las próximas semanas o en los próximos meses. Como digo, modificar la ley de desindexación también es necesario para posibilitar que los salarios mínimos de convenio en 14.000 euros más los incrementos en torno al 3% tengan efectividad para el personal de las empresas privadas, tanto los que conciertan como con la Administración, que no tienen ningún problema, como los que licitan servicios que externaliza la Administración pública. Creemos que hay que abordar también una lucha decidida contra la temporalidad. Y en ese sentido, el Gobierno se ha comprometido a analizar la propuesta de
limitar la contratación temporal en España, abriendo la puerta a fórmulas distintas para que en las empresas el contrato temporal y el despido sean la última opción. Es decir, la propuesta también formulada en el ANC, por tanto, con acuerdo entre patronales y sindicatos, de que cuando en las empresas haya problemas se opte por reducciones de jornada y las reducciones salariales que pudiera haber en esas reducciones de jornada sean compensadas con una prestación pública sin ir en detrimento de las prestaciones por desempleo que pudiera tener con posterioridad el trabajador y ligándolo a planes de formación para las personas que estén en esa situación de reducción de jornada. En estas medidas, como digo, lo que tiene que ver con subcontratación, artículo 42, desindexación y medidas para reducir la temporalidad buscando otras fórmulas distintas al contrato temporal y al despido, seguramente puede haber un marco de consenso con las organizaciones empresariales. Para las organizaciones sindicales, además, hay otra medida que hay que abordar y es eliminar la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Creemos que esa sería el cuarto ángulo que podría posibilitar, como digo, un plan de choque fuerte contra la precarización del empleo a través de la subcontratación y a través de la temporalidad excesiva. Creo que sería el cuarto eje que cerraría esta situación de caída de los salarios en muchos sectores. Por tanto, bueno, esto creo que es abordable en el corto plazo. Algunas cositas igual tienen que esperar un poco más, pero en todo caso, en el plazo de meses se tendrían que abordar estas materias sin ningún género de dudas. Y como digo, voluntad de esta reflexión, que no puede ser una reflexión, que tiene que ser una cosa mucho más ejecutiva, pero que va a requerir un plazo más largo para la reformulación integral del Estatuto de los Trabajadores. Y los otros dos espacios en los que hemos visto la necesidad de abrir, no de abrir porque abiertas están, pero de revitalizar las mesas de diálogo social, tienen que ver, uno, como es obvio, con el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, donde también en el corto plazo se pueden tomar medidas sobre los ingresos en materia de seguridad social y de pensiones. El Gobierno está evaluando, como ha hecho público más de una vez, la incorporación de medidas de imposición complementarias para contribuir a los ingresos que sufraguen las pensiones, y junto a estas medidas que estamos dispuestos como organizaciones sindicales a abordar, lógicamente, las medidas que ya estaban planteadas encima de la mesa, como el destope de las bases máximas de cotización, todo lo que tiene que ver con la cotización del régimen de autónomos, todo lo que tiene que ver con la imputación de los gastos de la seguridad social del funcionamiento a los presupuestos generales del Estado, bueno, medidas que ya estaban en el paquete y que tienen que abrir ese espacio de diálogo en materia de pensiones, donde además creo que hay que incorporar otros factores como la revalorización en torno al IPC y antes o después la derogación del factor de sostenibilidad, tal como lo tenía planteada la reforma del año 2013. Y una tercera pata, que nos parece también estratégica en clave de país, es todo lo que tiene que ver con el modelo de formación profesional en España. El modelo de formación profesional, formación reglada, formación ocupacional, formación dual, merece un espacio aparte para tomar las medidas que sirvan para que este país de verdad, primero, invierta en formación, porque se han disminuido de una forma drástica los recursos de formación en un momento en el que eran más necesarios que nunca. Y, en segundo lugar, ver cómo habilitamos espacios para detectar las necesidades formativas que en el futuro van a tener las empresas y los sectores. Y las empresas y en los sectores va a haber cambios tecnológicos, cambios en las formas de trabajar que van a requerir nuevas cualificaciones o modificar cualificaciones hoy en día existentes. Y esto hay que traducirlo rápidamente en planes de formación. Y no se pueden hacer planes de formación a muchos años vistas porque quedan absolutamente obsoletos. Y necesitamos reconfigurar la ley de formación que hoy en día ha hecho que la formación continua, la formación para el empleo en este país prácticamente haya desaparecido cuando es más necesaria que nunca ante los cambios del aparato productivo del país. Por tanto, estos han sido un poco los grandes elementos que hemos centrado. La voluntad rápidamente de ponernos a trabajar, de abrir estos espacios, distinguir entre las cosas que hay que abordar en el largo plazo y en el corto plazo
y, en nuestra opinión, como digo, fundamentalmente tienen que ver con la mejora en la calidad del empleo, con la recuperación de los salarios y en la modificación de los aspectos legales, básicamente ligados a la reforma laboral del año 2012, que este país tiene que cambiar para que los acuerdos salariales y para que las buenas intenciones que dice expresar el Gobierno no se queden en agua de borrajas. Y en ese escenario, desde luego, la disposición de Comisiones Obreras y UGT va a ser total a abordar esas posibilidades. Nosotros pensamos que el problema impositivo en España hay que abordarlo desde un punto de vista integral, y sin descartar que este tipo de medidas puedan llevarse a cabo y mejoren la recaudación. Evidentemente no nos negamos a verlo porque tanto la banca como las tecnológicas están pagando muy poquitos impuestos en España. El problema es que tenemos 7 puntos y pico, prácticamente 8 puntos menos de recaudación fiscal sobre PIB que el conjunto de la Unión Europea. Y esto es así. Entonces, pues lógicamente, los representantes de los empresarios y las empresarias pueden decir lo que consideren, pero este país o mejora sus índices de recaudación fiscal o no va a poder hacer frente a las políticas que en materia de pensiones y otras necesita. Y entonces esto es así, ¿no? A nosotros nos parece que no sería bueno ligar una cosa con la otra. Las empresas hoy en día en España están muy mayoritariamente en beneficios, tienen márgenes para incrementar los salarios, prácticamente desde la firma del acuerdo del ANC, o desde que ya quedó claro que iba a haber un acuerdo, desde la firma del preacuerdo, diría, se han desbloqueado muchísimos convenios donde las subidas salariales están ya muy cercanas al 3%, en convenios como las hostelerías de Andalucía, convenios de comercio, estamos con incrementos en torno al 8 al 9% hasta el año 2020. Quiere decir que había márgenes y que estos márgenes se están desatascando en la negociación colectiva. Y creo que esto es perfectamente compatible con una mejora de la recaudación fiscal, porque, por ejemplo, en impuesto de sociedades este país tiene márgenes para recaudar más, porque lo que se recauda no es lo que dicen los tipos nominales que se recauda. En España, la tributación de la mayoría de las empresas está en torno al 10% en el impuesto de sociedades, y es manifiestamente mejorable esos niveles de recaudación sin que eso sea una excusa para seguir subiendo los salarios. Se trata de garantizar a través de la norma que cualquier actividad externalizada tiene la garantía de aplicación del convenio colectivo de referencia. Y, por tanto, habrá consenso cuando se firme un consenso, porque hasta ahora lo que hemos hablado es que estamos de acuerdo con una determinada orientación, porque las organizaciones empresariales hacen una lectura que a mí me parece en ese sentido correcta, y es que la combinación del artículo 42 actual, la prevalencia del convenio de empresa y alguna cosa más, está generando una especie de competencia desleal entre empresas a la baja. Y, por tanto, pues tienen un interés patronal, aparentemente, de regular de otra manera estas cosas. De todas formas, yo insisto, en mi opinión, regular correctamente todas las cadenas de subcontratación o todos los elementos o todos los modelos de externalización productiva va a requerir más de una medida. Yo creo que la del artículo 42 es clave, pero creo que también es muy importante la de la prevalencia de los convenios sectoriales respecto a los de empresa. Y creo que es muy importante modificar la ley de desindexación, porque si finalmente las empresas a la hora de aplicar los convenios colectivos van a acabar descolgándose de los mismos, se puede quedar lo firmado en papel mojado. Entonces son 3 o 4 cosas las que hay que tocar. Creo que el artículo 42 es muy importante, es un poco la que tiene que dar la regulación marco, pero hay que tocar más cosas para evitar este proceso, como digo, de descentralización, de subcontratación, para precarizar condiciones de trabajo y para reducir salarios. Porque la externalización, la subcontratación en sí no es necesariamente perversa cuando está encaminada a especializar productivamente, a hacer algo mejor. El problema es que en España se ha apostado por este modelo para externalizar riesgo empresarial, para bajar salarios y para precarizar empleo. Y atacar esto no es solo cuestión de modificación del artículo 42, son 3 o 4 piezas más. Reformular o rehacer el Estatuto de los Trabajadores no es una tarea menor, y que no es una tarea para hacer sin intentar llegar a amplios consensos políticos. Claro, esto no es modificar un artículo 3
o ni siquiera la reforma laboral del año 2012, ¿no? Sino que es algo que habría que trabajar en un amplio consenso político. Por tanto, el Gobierno simplemente lo ha formulado, hemos cogido el testigo, lógicamente, es lo que venimos reclamando, una modernización del sistema de relaciones laborales en España, porque lo que estamos viviendo en los últimos años, en nuestra opinión, lejos de ser una modernización, básicamente ha sido una regresión en un sistema cada vez más precarizante, y en ese sentido pues vamos a trabajar, ¿no? Bueno, veremos a ver. Los tiempos, pues en efecto, depende de lo que dure la legislatura, es que seguramente esto va muy justito en tiempos, ¿no? Pero se hace camino al andar. Evidentemente, como no empecemos a dar pasos, entonces sí que no se va a hacer nunca, ¿no?